tal? Buenas noches, yo soy Mauricio Díaz y hoy les voy a hablar sobre dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un trastorno eritematoso escamoso, inflamatorio crónico y o recurrente que se presenta donde hay un mayor número de glándulas sebáceas y mayor actividad seborreica. Es un trastorno muy frecuente que va a afectar a las áreas seborreicas del cuerpo como el cuero cabelludo, la cara y el tronco superior. Es una patología recidivante y puede ocasionar prurito y afectar a la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. La utilización de una amplia variedad de términos como sebopsoriasis, eczema seborreico, pitidis capitis o caspa muestran el amplio aspecto clínico que tiene la dermatitis seborreica. Y como tal no ha podido ser encajada dentro de la dermatología, ya que no se sabe si es un precursor de la psoriasis, una micosis o un problema en las glándulas seborreicas, ya que su mecanismo fisiopatológico no está muy claro. Como tal, no hay criterios diagnósticos validados, por lo tanto, los datos de los que se disponen son limitados. Eh, Sin embargo, la dermatitis seborreica es considerada como uno de los trastornos más frecuentes en la población general y muchos más aquellos en pacientes que tienen una inmunodepresión. La incidencia en la población general va a ser de 3 al 6%. Va a afectar del 34 al 83% de la población inmunocomprometida y bueno, se va a observar con mucha frecuencia y con mayor intensidad en pacientes con enfermedades o trastornos subyacentes como enfermedad de Parkinson, infección por VIH, sobre todo en pacientes con SIDA, pacientes inmunocomprometidos, síndrome de Down, síndromes depresivos, etc. El pico máximo de incidencia se encuentra en las edades de 3 a 12 meses de edad, en la adolescencia y la edad adulta, de los 40 a los 60 años. Esta dermatitis va a ser más común en hombres res- eh, respecto a las mujeres con una relación de 3 a 2 y los climas fríos, secos y los periodos de estrés son desencadenantes de los episodios de dermatitis. Como tal, la causa de la dermatitis seborreica no está bien establecida. Se apunta a que es una enfermedad de origen multifactorial y se han descrito varios factores endógenos y exógenos que han sido implicados en el desarrollo de la dermatitis seborreica. Los factores exógenos son los cambios en el microbioma de la epidermis, el estrés, las malas prácticas de cuidado de la piel y el cabello, condiciones climáticas, ya sean húmedas o frías, eh, algunas veces también el calor, aunque se ha visto que el sol es quien mejora la enfermedad. Ciertos medicamentos como agentes antineoplásicos e inhibidores del factor de crecimiento epidérmico. Y hay un estudio que observó que una alta ingesta de frutas y verduras se asocia con menos riesgo de padecer dermatitis seborreica, mientras que un patrón dietético occidental, una, una dieta basada en carbohidratos, en alimentos procesados, se asocia con un mayor riesgo de dermatitis seborreica en las mujeres. Los factores endógenos incluyen el género masculino, el aumento de la actividad androgénica, la actividad de la glándula sebácea, la composición lipídica, factores genéticos y el sistema inmune. Y pues incluir al sistema inmune es por el hecho de que en algunas enfermedades que afectan al sistema inmune, como el VIH, el linfoma, la supresión de la médula ósea, tienden a predisponer a los pacientes a desarrollar dermatitis seborreica. Otros factores endógenos como el sistema nervioso también parecen jugar un papel importante con los pacientes de dermatitis seborreica, como la enfermedad de Parkinson, trastornos depresivos, los pacientes con un accidente cerebrovascular. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de padecer dermatitis seborreica. Y es probable que el aumento de dermatitis seborreica en hombres se deba a niveles más altos de andrógenos en comparación con las mujeres.
Se cree que los andrógenos podrían afectar la actividad de las glándulas sebáceas y la composición lipídica de manera que promueva el crecimiento del hongo de malacesia en la piel. Y bueno, el hongo de la malacesia, que es una de las etiologías que se cree que está más relacionada con la fisiopatología, es una levadura lipofílica perteneciente a la flora normal de la piel y se encuentra del 75 al 98% de los adultos sanos. Las etiologías más frecuentes van a ser la malacesia restricta y la malacesia globosa, aunque también se pueden encontrar malacesia furfur, sumpodialis, obtusa y slofiae. La malacesia furfur, sumpodialis se encuentran más en otras psoriasis. Y bueno, aunque el orden de los eventos en sí no está claro con respecto a la fisiopatología de la dermatitis seborreica, la mayoría de las fuentes están de acuerdo en que hay tres requisitos previos principales que son los siguientes: la colonización de la malacesia, la secreción de lípidos por las glándulas sebáceas y la susceptibilidad del sistema inmune. Entonces, la patogenia se puede clasificar en 5 fases diferentes. Las glándulas sebáceas van a secretar una mayor cantidad de lípidos sobre la superficie de la piel, lo cual hace que la malacesia va a colonizar las zonas cubiertas de lípidos, secretando lipasa, que resulta en la generación de ácidos grasos libres y peróxidos lipídicos que activan la respuesta inflamatoria. Y el sistema inmunitario va a generar citoquinas como interleucina 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y factor de necrosis tumoral alfa, que esto a su vez va a estimular la proliferación y diferenciación de queratinocitos. Y con esto, como consecuencia, va a dar la alteración de la barrera cutánea con eritema, prurito y descamación clínicamente evidentes. Entonces, esta es una imagen en la cual se representa el mecanismo fisiopatológico hipotético. Entonces, los sebocitos van a secretar lípidos en la superficie de la piel, donde malacesia los va a hidrolizar en ácido oleico. Estos ácidos grasos libres irritantes y la malacesia van a inducir una maduración celular dendrítica que va a estimular los receptores tipo NOD, que a su vez va a activar el inflamasoma, activando la caspasa 1 y la interleucina 1 beta. A su vez, se va a estimular el receptor tipo TOL2 e interleucina 8, que van a producir un aumento de queratinocitos. A través de la interleucina 8, esta va a inducir la migración de neutrófilos y linfocitos y la activación de el factor nuclear kappa, lo que a su vez resulta en una activación de linfocitos TH2 y la producción de interleucinas. Y bueno, esta inflamación que producen la caspasa, la interleucina 1 beta, el aumento de los queratinocitos y todas las interleucinas estimuladas causan la disrupción de la barrera de la piel con una disminución de las ceramidas y la queratina estructural, causando las manifestaciones clínicas evidentes de dermatitis seborreica. En cuanto a la histopatología, los hallazgos dermatológicos de la dermatitis seborreica no van a ser específicos, pero sí se encuentran diferentes patrones en la dermatitis seborreica aguda y en la exacerbada, y también las fases crónicas, sobre todo en la aguda y en las crónicas se nota la diferencia. En la fase aguda va a haber una inflamación que es principalmente periférica y perivascular, se va a ver esponjosis, hiperplasia zoasiforme y taponamiento folicular. Los neutrófilos se van a ver a menudo en la corteza. Y en la fase crónica, la dermatitis seborreica muestra una hiperplasia psoriasiforme pronunciada y una esponjosis mínima. Van a mostrar características como paraqueratosis e infiltración celular inflamativa dérmica y se caracteriza por un canal sebáceo dilatado taponado por sebo y también por la aparición de glándulas sebáceas hiperplásicas.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, la dermatitis seborreica se caracteriza por el desarrollo de placas eritematosas que pueden ser pruriginosas, con escamas gruesas amarillentas o blancas que se retiran fácilmente y que tienden a localizarse en aquellas regiones más ricas en glándulas sebáceas como lo son la cara, sobre todo en las cejas, en la glabela y los pliegues nasogenianos, en el cuero cabelludo, en el conducto auditivo externo, en la región preesternal. Y los síntomas característicos van a ser el eritema y el prurito, aunque estos no se van a presentar en todos los casos, solo en los casos donde sea moderada o grave. En la caspa es la forma más común de la dermatitis seborreica y la mayoría de los pacientes no van a buscar tratamiento, ya que es común que los pacientes al presentar la caspa eh, vayan a comprar un shampoo al supermercado en vez de acudir con su dermatólogo. En cuanto a la afectación de la cara, las lesiones van a predominar en la parte media de la cara, en especial en el surco nasogeniano, el pliegue sublabial, las cabezas de las cejas, los pliegues de los pabellones auriculares y en el borde anterior del cuero cabelludo. La gravedad de la dermatitis seborreica es muy variable. La afectación puede ser mínima o puede ser muy extensa. Pero la afectación mínima va a ser un eritema, un simple eritema con escamas finas en los pliegues nasogenianos o en las cabezas de las cejas. En la mayoría de los casos, las lesiones van a ser asintomáticas. En algunos casos, el paciente sufre prurito o una sensación de quemadura o de picor. La dermatitis seborreica es más frecuente en el varón. Se va a iniciar en general después de la adolescencia y evoluciona por episodios entrecortados por remisiones, ya sea por un buen tratamiento o por que el factor haya dejado de estar en contacto con el paciente. En cuanto al cuero cabelludo, en este caso, bueno, perdón, en en estas imágenes podemos ver dermatitis seborreica en los pabellones auriculares. Este es un paciente con infección por VIH y esta es una manifestación clínica común llamada corona seborreica. En cuanto al cuero cabelludo, en este caso se habla de pitiriasis capitis, en estado descamativo o caspa. En la pitiriasis simple, el paciente va a presentar escamas finas o caspa con cuero cabelludo no eritematoso y normalmente se va a dar cuenta porque va a empezar a llenar en donde se sienta, va a empezar a llenar de caspa los lugares enfrente de él. En la pitiriasis grasa es la formación inflamatoria. Las escamas son más gruesas y se pegan al cuero cabelludo. Puede haber prurito o alguna vez hasta dolor y pueden aparecer un eritema en el límite frontal occipital del cuero cabelludo que forma la clásica corona seborreica. Aquí podemos ver dos formas simples, aunque esta está un poco más exacerbada que la primera. Y bueno, esta es una continuación de una corona seborreica. En cuanto a la afectación del tronco, estas van a estar localizadas en la región preesternal y en el surco medio dorsal interescapular. En esta zona normalmente se va a presentar como máculas peripapilares que después se van a ensanchar para formar placas eritematosas y estas placas pueden ser anulares o circinadas de 1 a 10 centímetros de diámetro. Dermatitis seborreica en el recién nacido infante. La presentación clínica es radicalmente diferente a la del adulto. Las lesiones van a aparecer en general entre las 2 y los 3 meses y se van a manifestar por placas eritematosas recubiertas de escamas gruesas, grasas y amarillentas en el vértice y en la zona de la fontanela anterior.
Estas van a tener una característica como de costra de leche. Estas lesiones pueden extenderse al conjunto del cuero cabelludo y hacia la cara. Como podemos ver aquí en esta imagen, las lesiones están extendidas hasta el cuero cabelludo y las cejas. En algunos pacientes puede asociarse con un eritema rojo intenso, que va a ser poco escamoso, y también se puede observar algunas veces en la zona del pañal o en los pliegues. En cuanto al estado general, va a ser conservado, las lesiones no van a provocar molestias ni prurito. Estas lesiones suelen desaparecer espontáneamente en unas semanas o unos meses. Sin embargo, en algunos casos van a requerir tratamiento para retirar estas costras de leche. Y bueno, la dermatitis seborreica como tal no tiene una clasificación establecida. Por lo tanto, aquí les traigo los otros nombres con los que pueden encontrar la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica infantil, que se va a manifestar en recién nacidos y lactantes, caracterizada por costras suntuosas de color amarillento distribuidas sobre la región parietal. La dermatitis seborreica en las pestañas se manifiesta en preescolares y escolares, que está caracterizada por esquemas furfúseas y amarillentas en la piel eritematosa. La dermatitis seborreica de los pliegues, que afecta al lactante, se manifiesta como manchas eritematosas y zonas de maceración en el cuello, en las axilas y las ingles. La eritodermia seborreica de Leiner-Mossos, que afecta a los lactantes de 2 a 4 meses. Es una dermatitis seborreica diseminada en más del 85% de la superficie corporal, con escamas sobre fondo eritematoso, con predominio en el tronco y las extremidades. Es una enfermedad grave que requiere tratamiento y la causa es deficiencia del complemento factor C5. La dermatitis seborreica del adulto, que va a afectar a la piel cabelluda con escamas furfuráceas o placas eritematosas con escamas, va a predominar en las zonas temporal y occipital. En la dermatitis seborreica centrofacial, que consiste en placas eritematosas en la región supraciliar, los surcos nasogenianos y el mentón, y el eczématide figurada medio torácica de Brock o dermatitis seborreica petaloide, que se distingue por las placas ovaladas evocativas de pétalos de rosa, eritematosas y escamas que se localizan en la región preesternal. El diagnóstico generalmente se va a hacer clínico, haciendo una buena historia clínica y el examen físico del paciente. Una buena historia de que con esto se debe pautar el tratamiento. Hay que hacer, hay que observar la localización y apariencia de las lesiones, hasta dónde se extienden, y hay que hacer hincapié al paciente que el curso de la enfermedad es crónico y recurrente. Comentarle que el brote puede desencadenarse por muchos factores, sobre todo a factores que estamos predispuestos todos los días como estrés, fatiga, exposición a aires acondicionados, exposición a bueno, la estadía en lugares húmedos o secos, entre otros. El tratamiento va a incluir champús de venta libre y antifúngicos tópicos e inhibidores de la calcineurina y corticoides. También algunos tópicos inespecíficos y también fármacos sistémicos, pero estos fármacos sistémicos se van a reservar para grupos especiales con dermatitis grave. La terapia de luz o fototerapia se ha propuesto como tratamiento efectivo para la dermatitis seborreica extensa, pero realmente no existen estudios que demuestren su eficacia y se pueden observar efectos adversos como quemaduras, prurito y aumento del riesgo de tumores malignos. Debido a que la dermatitis seborreica es una condición crónica, la terapia de mantenimiento a menudo es necesaria. Entonces, a veces hay que citar a los pacientes 1 o 2 meses después del inicio del tratamiento para poder valorar la efectividad de este. En cuanto al tratamiento de la dermatitis seborreica infantil, este consiste principalmente en emolientes que pueden ayudar a aflojar las escamas, por ejemplo, miel, aceite mineral o de oliva, vaselina,
y las escamas pueden eliminarse frotando con un paño suave o un cepillo para el cabello infantil. Un estudio demostró que también el cotonazol, crema al 1 al 2%, es eficaz y parece ser seguro cuando se usa 2 veces al día durante 2 semanas. Eh, no hay shampoos que hayan sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la dermatitis seborreica en niños menores de 2 años. El tratamiento de la dermatitis seborreica en los adolescentes va a ser idéntico al de los adultos y los objetivos van a ser los mismos. Estos son disminuir los signos visibles de la afección, reducir el prurito y el eritema y mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto al cuero cabelludo, todos los tratamientos se van a dividir conforme a la gravedad de la enfermedad y en la enfermedad del cuero cabelludo leve se deben utilizar shampoos que contengan sulfuro de selenio, piritiona de zinc o alquitrán de carbón, que estos pueden controlar los síntomas a una fracción del costo de otros tratamientos. A largo plazo, se pueden utilizar shampoos antifúngicos que hayan, eh, las remisiones sean muy cortas. Se pueden utilizar shampoos antifúngicos que contengan ketanazol al 2%, ciclopirox, estos que se usen diario o al menos 2 veces o 3 veces por semana para lograr la remisión y evitar la recaída. O también la solución de fluoxetinola al 1%, al 0.1% y betametasona valerato al 0.12%. Estos se deben usar en en periodos cortos, ya que se pueden asociar con efectos adversos y pueden ser muy costosos para el paciente. En cuanto al tratamiento para cuero cabelludo moderado grave, hay que utilizar un shampoo. Se recomienda clobetasol al 0.05%, que se utilice 2 veces por semana, alternando con ketoconazol al 2%. Eh, Esto puede reducir los síntomas agudos más rápidamente y mantener el control por más tiempo después de interrumpir su uso. Y bueno, el uso semanal puede evitar la recaída, sobre todo en, en dermatitis seborreica leve. Se describe que el shampoo debe de estar por lo menos 5 minutos en la cabeza del paciente para que pueda garantizar la exposición al cuero cabelludo. Algunos tratamientos pueden perder eficacia a los 3 meses y hay que buscar otras maneras de tratamiento. Y algunos pacientes no van a tener respuesta al tratamiento, se le puede recetar antiinflamatorios sistémicos o referenciarlos como tal a dermatología. Entonces aquí les pongo los tratamientos mencionados anteriormente, las indicaciones y algunos efectos adversos que pueden tener los shampoos. O los antifúngicos o los corticosteroides tópicos. En cuanto al tratamiento de cara y cuerpo, eh, estos, a la luz de su eficacia, bajo perfil de efecto adverso y costo razonable, los antifúngicos tópicos son los agentes preferidos para el tratamiento agudo y a largo plazo de la dermatitis seborreica de la cara y el cuerpo. Los corticosteroides tópicos de baja o media potencia han logrado reducir los síntomas de la dermatitis seborreica y son efectivos como los antifúngicos y algunos otros antiinflamatorios. Sin embargo, aunque son eficaces, cuestan significativamente menos que los antifúngicos tópicos. Estos van a ser agentes de segunda línea porque el uso a largo plazo se asocia con adelgazamiento de la piel y la formación de telangiectasia.
al igual que con los inhibidores de la calicium. Y bueno, los antifúngicos tópicos son la terapia de primera línea para tratamiento agudo y a largo plazo para la dermatitis seborreica de la cara y el cuerpo. Esto hay que tenerlo bien presente. La Academia Americana de Dermatología recomienda que se evite el uso continuo a largo plazo de inhibidores de la calicium tópicos y se limite su aplicación en las áreas de compromiso. Entonces aquí igual les pongo los productos y la dosis y algunas manifestaciones adversas. Entonces, hay tres recomendaciones para la práctica clínica correcta y son los antifúngicos tópicos, son la terapia de primera línea para tratamiento agudo y a largo plazo de la dermatitis de la cara y el cuerpo. Los corticoides tópicos son eficaces en el tratamiento de la dermatitis seborreica y deben usarse con moderación para evitar efectos adversos. Y los inhibidores tópicos de la calniceurina son tratamientos de segunda línea eficaces y bien tolerados para la dermatitis seborreica, pero no están aprobados por la FDA para este uso. La dermatitis seborreica evoluciona durante años a décadas con periodos de remisión o mejoría en los meses cálidos y las exacerbaciones en los meses más fríos. Es frecuente que los pacientes relacionen los brotes con factores de tipo emocional, de situaciones de estrés, etc. Y dado que el curso pues, va oscilante, es muy fundamental explicarle al paciente que el trastorno que padece es crónico. Hay que indicarle cómo y cuándo debe aplicar los diferentes tratamientos y no se considera que el paciente tenga un seguimiento estricto, sobre todo si tiene un buen apego al tratamiento y si tiene mejoría en la dermatitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, en algunas ocasiones se puede llegar a confundir con la psoriasis, con la rosácea, con la dermatosis atípica, la dermatitis de contacto, la dermatomiositis, la pitiriasis, etc. La psoriasis puede coexistir con la dermatitis seborreica, de manera que hay que buscar signos de enfermedad entre otras localizaciones, como las uñas, codos, rodillas y zonas sacras. Aquí tenemos un paciente que tiene psoriasis y en este caso solamente tenía eh, estas, estas manifestaciones en el pecho y unas cuantas en los pies. Y ahí fue como pudieron hacer el diagnóstico diferencial. La rosácea puede suponerse a una dermatitis seborreica, así que ambas identidades no son excluyentes. Entonces aquí también es una paciente que tiene rosácea, pero también tiene dermatitis seborreica. Aquí en este caso se predominan las telangiectasias, las papulopústulas en la zona malar, nariz superior. Y bueno, en algunas ocasiones la dermatitis seborreica se puede confundir con la erupción en alas de mariposa de lupus eritematoso sistémico. Y bueno, los puntos a recordar son que el mecanismo patogénico de la dermatitis seborreica no se ha elucidado completamente, es multifactorial, con la implicación de la seborrea, malacesia y la susceptibilidad individual del huésped, sobre todo inmunológica. La dermatitis seborreica es una dermatosis crónica, frecuente y a menudo más grave en los pacientes infectados por VIH y sobre todo en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida y parkinsonianos. También en pacientes que tienen EBC o trastornos depresivos. Se manifiesta por lesiones eritematoscamosas localizadas en zona centrofacial, así como por un efecto descamativo del cuero cabelludo llamado pitiriasis capitis o caspa o descamación. Y los principales tratamientos incluyen antifúngicos tópicos, dermocorticoides e inhibidores de la calniceurina.